Hola, continuamos con la siguiente entrega de esta serie sobre los pactos y ya completando la historia del pueblo de Israel y su salida de Egipto. Como ustedes recordarán, en la presentación anterior habíamos visto que en los incidentes del maná y del agua, Dios se proponía enseñarles que no solo de pan vivir el hombre. El Señor se proponía saciarles el hambre y la sed que ellos tenían, y esto lo podían hacer escuchando su palabra, recibiendo, prestándole oído a su voz, recibiendo el Espíritu de Cristo. Saliendo de Refidim, llegaron el primer día del tercer mes al desierto de Sinaí, y el pueblo acampa delante del monte. Allí leemos en Éxodo 19:3 que Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y notamos lo siguiente: Dios les recalca lo que había hecho por ellos. Los israelitas pudieron ver lo que Dios había hecho y cómo los había traído hacia sí mismo. Él los había acercado con la intención de hacer algo por ellos, en ellos y con ellos. Dios se proponía a la brevedad darles instrucciones más claras respecto de aquella justicia de la cual estaban tan necesitados, ellos sin saberlo. Y sigue diciendo: Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Vendréis a ser mi reino de sacerdotes y gente santa. Y aquí, junto con lo que leímos en Éxodo 6, están planteadas las condiciones del pacto de Dios. Dios no espera ninguna respuesta del ser humano que no sea sí y amén. Él anhela que esa sea la respuesta del ser humano, una respuesta de fe. Dios da su promesa y les pide que oigan su voz y guarden su pacto. Tan solo eso, oír su voz y guardar su pacto, el pacto de Dios. Si ellos dieren oído a la voz de Dios y guardaren su pacto, entonces serían gente santa. Es Dios el que santifica a su pueblo por medio de su voz y sus promesas. Y me gustaría enfocarme en estas palabras, en estas dos palabras, oír y guardar. ¿Qué significa el pedido de que dieren oído? ¿Qué significa darle oído a la voz de Dios? Esto significa, así como ha sido traducido en otros versículos esta palabra, oír atentamente. Significa escuchar fielmente, oír bien, comprender. Dios entonces les pide que escuchen, que oigan atentamente, que escuchen fielmente, que oigan, que comprendan las palabras de Dios. Esta voz, la que les decía escuchen mi voz, es la misma que después se escuchó decir en Juan 10:14, diciendo: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es Cristo el pastor el que llama a sus ovejas, y éstas le escuchan y le siguen. La divina voz del pastor, entonces, iba a guiar al pueblo de Israel al lugar de delicados pastos y junto a aguas de reposo los iba a pastorear. Eso respecto de la palabra oír. Ahora, respecto de la palabra guardar, ¿qué significado tiene? Si nosotros vamos al diccionario vemos que significa cercar, guardar, proteger, cuidar. Y la primera incidencia que encontramos de esta palabra en la Biblia está cuando Adán recibió el jardín del Edén para que lo guardara. Fíjense que Dios le da al hombre el jardín del Edén y el hombre solamente tiene que recibirlo, atesorarlo, guardarlo, valorarlo. Es lo que Dios hace y da lo que el hombre debe recibir, guardar y atesorar. Vemos así que el pedido que Dios le hace a su pueblo es a que guarde, proteja, cuide, que atesore, considere con especial cuidado y protección el pacto de Dios. Y ahora nos preguntamos, ¿no?
¿Qué es el pacto de Dios? El pacto de Dios, como habíamos visto antes, son las promesas de Dios, son sus palabras en promesa. Y no solo eso, sino que inclusive podemos ser más específicos y lo leemos en Éxodo capítulo 34, 28, que dice que él, hablando de Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. En Deuteronomios 4:13 nos dice que Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Vemos así que, por el testimonio de estos 2 versículos, el pacto que Dios hace con su pueblo consiste en los 10 mandamientos que Dios les da. Esas son las promesas de Dios. El pacto de Dios son entonces los 10 mandamientos. Y eso es lo que el pueblo tenía que oír y guardar. ¿Y dónde es que el pueblo de Dios tenía que guardar el pacto? ¿Dónde es que tenía que guardar la palabra de Dios? ¿En dónde tenían que ellos atesorar los 10 mandamientos? Esto lo encontramos en los siguientes versículos, la respuesta a esas preguntas. En Deuteronomios 11:18 nos dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. En Deuteronomio 32:46 nos dice: y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. En Job 22:22 nos dice: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Así, el pedido y ruego que Dios les hace es que oigan su voz, que oigan su pacto, que reciban su justicia y la atesoren, que la guarden en su corazón. Ahora pues, dice Dios, si oyereis atentamente mi voz y guardareis como a un tesoro mi pacto, mis 10 mandamientos, me seréis gente santa. Primero vemos que el llamado es acceder a la resistencia y dar el oído a la voz de Dios, a escucharlo. Luego, guardar, atesorar en el corazón el pacto, las palabras y las promesas de Dios, lo que Él nos habla, y como consecuencia, la obra de Dios hará de un pueblo rebelde gente santa. Aquí tenemos claramente delineado el proceso de la santificación. Dar oído a la voz de Dios y atesorar su pacto, los 10 mandamientos, sus palabras y promesas en nuestro corazón, santificará a su pueblo. Habiendo Moisés recibido ese mensaje, seguimos leyendo lo que sucede. En Éxodo 19:7 nos dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El pueblo de Israel promete oír y guardar. Dios no les pidió que prometan que iban a oír y guardar. No sabemos si prometieron ser gente santa. Dios solo dice: oye y guarda. Ellos le dan promesas que Dios no pidió. Le prometen a Dios oír y guardar. Y aquí ya tenemos la reacción del pueblo de Israel. Aquí están las promesas que el pueblo le hace a Dios. ¿Y cuál es la promesa del pueblo de Israel para con Dios? Todo lo que ha dicho Jehová, haremos. Y sigamos repasando lo que sucede al pie del monte Sinaí. Luego de haberle dado estas palabras al pueblo, Moisés asciende nuevamente al monte a recibir la palabra de Dios. Allí Dios le avisa a Moisés que vendrá en nube y que Dios iba a hablar con Moisés a los oídos del pueblo para que crean en Moisés para siempre. Asimismo, Dios les pide que se santifiquen ese primero, segundo y tercer día del mes, porque que estén preparados porque al tercer día Jehová iba a descender sobre el monte. Asimismo, Dios le indica que ponga límites al campamento alrededor del monte, para que el pueblo no perezca. Así, Moisés descendió del monte y dio las instrucciones. Llegado el tercer día, de mañana,
vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte Sinaí y sonido de bocina. En algunas traducciones dice de trompeta, muy fuerte. Moisés entonces saca al pueblo del campamento para recibir a Dios y se detienen al pie del monte. Dios había descendido en fuego y todo el monte humeaba y se estremecía en gran manera y el humo subía como si fuera de un horno. El sonido de la trompeta iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía. Y Jehová desciende sobre la cumbre del monte y llama a Moisés a la cumbre, y Moisés sube. Habiendo llegado, le ordena a Moisés que descienda y de que advierta al pueblo que no traspase los límites con la intención de ver a Dios, porque si hacían eso, iba a caer una gran multitud de ellos. También pide que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová. Entonces Moisés procede a explicarle a Dios que el pueblo no se iba a acercar más porque Dios ya había dicho que no se podían traspasar los límites y él les había comunicado ese pedido. Sin embargo, Dios de ninguna manera condesciende con Moisés y le pide que baje inmediatamente para advertir al pueblo de que no busque mirar a Dios, para que no perezca por su gloria. Entonces Moisés desciende y Jehová se identifica como aquel que los había sacado de Egipto y luego dio las palabras, los 10 mandamientos. Y así el pacto, las promesas de Dios, son dadas al pueblo para que las reciba y las atesore en su corazón. Eso es lo que Dios se proponía hacer en ellos. Dios les manifiesta la ley de amor a Dios y al prójimo y la promesa de que, si ellos daban oído a esa palabra y la atesoraban, Dios las iba a grabar en sus corazones. Dios desciende sobre el monte Sinaí con majestad y en un despliegue de poder a los ojos de los hijos de Israel, para que no queden dudas de la existencia de Dios ni de su poderoso brazo que los había liberado de Egipto. Vean ustedes cómo narran los siguientes versículos cómo fue la aparición de Dios a los ojos del pueblo. En Deuteronomio capítulo 4 versículo 11 dice: Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. En Deuteronomio 5:22 nos dice: Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Así, Dios se le reveló al pueblo entero desde la nube. Jehová estaba en medio del fuego. Dicho fuego estaba rodeado de nube y oscuridad para proteger al pueblo del resplandor de la gloria. Todos pudieron escuchar su voz, pero no vieron ninguna figura. Dios habló el pacto, dio las palabras de los 10 mandamientos y no habló más, no agregó ninguna palabra más. Ahora, nosotros sabemos que el Padre hace todas las cosas por medio de su Hijo, con lo cual la voz que se escuchó fue la palabra de Dios. La voz fue del Hijo de Dios declarando la palabra de Dios. Esteban nos confirma esto cuando dice en Hechos capítulo 7 versículo 38: Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Ahí vemos en las palabras inspiradas de Esteban que es el ángel de Jehová, en quien está el nombre de Jehová sobre él,
el que habló con Moisés y el pueblo. Vean ustedes que dice que el Hijo de Dios recibió las palabras, es decir, el Padre estaba con él y le dio las palabras al Hijo que habría de decir. Esas palabras dichas a Moisés y al pueblo son las palabras de vida. El pacto, los 10 mandamientos son palabras de vida. El mismo Jesús posteriormente diría en Juan 12:50, y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Y cómo viene a ser vida eterna? Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Solamente cuando oímos la voz de Dios y atesoramos sus palabras, su espíritu puede entonces grabar sus mandamientos en nuestro corazón. Allí es cuando recibimos la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Encontramos también revelado por Pablo lo siguiente. En Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y en 1 de Timoteo 2:5 leemos que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así, tenemos confirmación de que el Padre y el Hijo estaban presentes en la entrega del pacto en el monte Sinaí. Dicha ley fue dada por Dios en manos de un mediador, el Hijo de Dios, a Moisés y al pueblo. Allí, en el monte Sinaí, había un mediador entre Dios e Israel. El Padre le dio al Hijo la ley, quien la declaró verbalmente y posteriormente se la dio en tablas de piedra a Moisés. Y aquí me gustaría detenerme para reflexionar respecto de algunos puntos que son importantes a tener en cuenta relacionados con los pactos y la entrega de la ley en el monte Sinaí. Quizás la primera pregunta que me gustaría examinar es la siguiente. ¿Existía la ley antes de que fuera declarada en el monte Sinaí? ¿Existían y eran conocidos por el pueblo de Dios los 10 mandamientos antes de su proclamación? En primer lugar, el sábado ya les había sido recordado cuando Moisés volvió de Egipto. Pero más cercano en el tiempo para ellos, el sábado les había sido recordado con el maná, y cuando Dios apela al pueblo a que lo guarde, invoca o hace referencia a sus mandamientos y sus leyes, en plural. Así, vemos que el pueblo de Israel mismo, saliendo de Egipto, tenía un conocimiento de los mandamientos y de las leyes de Dios. Pero si retrocedemos más aún en el tiempo, tenemos a Abraham. En Génesis 26:5 nos dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vemos en este versículo que Abraham oyó la voz de Dios y guardó los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes de Dios. Eran por lo tanto bien conocidos por el pueblo de Dios y eran transmitidos en forma oral de padres a hijo. De hecho, porciones escritas que cubren mayoritariamente los mandamientos se encuentran en culturas de aquella época. Es recién con Moisés el momento en el que Dios da la ley en forma escrita a Moisés. Y veamos cómo este concepto de que la ley ya era conocida y estaba en el mundo desde antes de su promulgación en el monte Sinaí está descrito por Pablo en Romanos capítulo 5. Leemos a partir del versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y el versículo es bastante claro en decirnos lo siguiente. En primer lugar, antes de la ley había pecado en el mundo. El siguiente o el segundo punto es, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. El tercer punto es que sin embargo por un hombre entró el pecado y la muerte. Es decir, desde el pecado de Adán, porque hubo pecado e inculpamiento de pecado, ya la ley existía. Así vemos que había ley en el mundo desde antes del pecado y después de que el hombre pecara. La ley existió siempre. La ley existía antes, durante y después de que fuera declarada y escrita en el monte Sinaí.
En ese sentido, no hubo cambio en la relación entre Dios y el hombre. Nada nuevo fue añadido. La misma ley existía desde el mismo principio, con las mismas demandas sobre cada ser humano. Ahora, habiendo dicho eso, no puedo dejar de recordar el versículo de Gálatas 3:19 que dice que la ley fue añadida por las transgresiones. Sin querer ahora entrar en el análisis de este texto y de la ley que es mencionada, solamente afirmemos lo siguiente. El término que aquí ha sido traducido como añadida en Gálatas 3:19 es la misma palabra que en Hebreos 12:19 es traducida como hablaba, específicamente la sentencia referida a la voz de Dios hablando desde el monte Sinaí, y que en Hebreos 12:19 dice textualmente, y la voz que hablaba, y ahí está la misma palabra en el original que en Gálatas 3:19 dice añadida o fue traducida como añadida, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Habiendo visto entonces que la ley ya existía desde siempre, nos preguntamos, ¿con qué finalidad entonces es dada? ¿Cuál es el propósito por el cual fue hablada o fue añadida? Y ahora volvemos a Romanos capítulo 5, leemos el versículo 20 que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y aquí vemos la razón por la cual la ley fue introducida, fue hablada, fue declarada. Fue hablada, fue declarada con el propósito de que el pecado abundara. La ley en sí misma no es pecado, pero por su propia naturaleza deja al descubierto el pecado. En Romanos 7:13 nos dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley que es buena muestra el pecado, lo manifiesta sobremaneramente pecaminoso. El pecado ya existía al momento de ser declarada la ley en el monte Sinaí. Sin embargo, la ley es declarada para que fuera manifestado ese pecado, para que fuera manifestado la verdadera naturaleza y monstruosidad del pecado. Y una vez que esa manifestación ha ocurrido, gracia superabundante pueda ser revelada. Notemos este proceso que es importante. Primero la revelación al ser humano del pecado y su terrible naturaleza, deformidad y monstruosidad. En segundo lugar, ahí mismo, en ese mismo tiempo y lugar, la dádiva de una gracia aún más superabundante. Y es para que esta naturaleza terrible del pecado sea más claramente manifestada, que la grandeza de Dios se manifiesta en la declaración de la ley. Como habíamos leído, Jehová descendió en fuego, una columna de humo se levantaba del Sinaí como de un horno, la trompeta de Dios sonaba cada vez más fuerte, y el monte temblaba grandemente y la tierra misma temblaba. Es así, en ese contexto, que la ley de Dios es hablada al pueblo de Dios. Ahora, cuando el Padre y el Hijo vinieron sobre el monte Sinaí, no lo hicieron solos. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 2 leemos que dice, dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. En algunas traducciones, en lugar de decir santos, dice ángeles. En Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Vemos así en estos dos versículos entonces que las huestes celestiales, la multitud de ángeles en su plenitud fueron desplegados y establecidos o puestos en orden en el monte Sinaí. La ley entonces fue declarada, fue introducida al pueblo de Israel con la finalidad de que los pecados del pueblo quedaran claramente visibles a sus propios ojos. Como dice en Romanos capítulo 3 versículo 20,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La obra de la ley es manifestar y dar a conocer el pecado que reside en el hombre, y el pecado, que es el rompimiento de la ley, engendra muerte. Y ustedes se pueden imaginar la situación en la cual el pueblo de Israel escuchó y recibió esa ley. La conciencia misma les declaraba y los convencía de ser culpables, de transgredir esa ley que se estaba declarando. Los límites puestos al monte Sinaí mismo declaraban que el pecado que moraba en el pueblo de Dios era muerte. El pueblo de Israel es así llevado a lo que podría llamarse una ministración de muerte. Al escuchar y recibir las promesas de Dios, los 10 mandamientos, escucha y aflora en ellos la condenación que trae la culpabilidad de la ley transgredida. Y es allí, es en esta experiencia donde se puede manifestar el endurecimiento del corazón. La ley no podía dar vida, ni tampoco hoy en día puede dar vida cuando el corazón es endurecido ante la manifestación de la naturaleza carnal propia pecaminosa. Sin embargo, si Israel aceptara su realidad pecaminosa y oyera la voluntad de Dios de hacerlos santos y aceptara la gracia del perdón de Dios, no endureciendo su corazón, aceptaría entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero si el corazón es endurecido, la ley tan solo trae el conocimiento del pecado y la convicción de la muerte. Nos dice el versículo de Romanos 7, desde el 9 en adelante, dice: Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Este proceso se verifica en el pueblo de Israel. Al escuchar lo que eran las promesas de Dios, el pecado que en ellos residía los convence de pecado, culpabilidad y muerte. Sin embargo, habiendo recibido la convicción del pecado por el ingreso de la ley a la conciencia y consecuentemente de muerte, Dios allí mismo, en ese mismo lugar, estaba anheloso para que recibieran su superabundante gracia para perdón de pecados y el poder de una nueva vida. Dios anhelaba que ellos recibieran allí mismo su espíritu, en forma superabundante, donde hasta recién había abundado el pecado y la convicción de muerte. La ley viene así a ser un ayo, un instructor, un pedagogo, que, al revelarnos la malignidad de nuestro pecado y la maldad de nuestro corazón, y consecuentemente la condenación de muerte, nos empuja a ir corriendo a los brazos de Cristo, para que de Él recibamos el perdón, el consuelo, la paz, la esperanza y el Consolador. El Consolador, en su obra, convence de pecado, dado que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, la cual penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y al mismo tiempo que el Consolador nos convence de pecado, es al mismo tiempo el Consolador. Hay consuelo, hay esperanza en la convicción de pecado que el Consolador trae. El Consolador nos apunta, nos señala a Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, como la muestra del gran amor de Dios por nosotros, y nos insta a que nos aferremos a su seno para hallar en él oportuno socorro. El gran pecado del pueblo de Israel hasta ese momento había sido su falta de fe y confianza en Dios. Ellos confiaban más en sí mismos que en Dios. Vemos en ese pecado nuestro propio pecado. Y lo que hacía falta era algo que destruyera completamente esa confianza propia para que una vez destruida, la fe pueda reinar en los corazones. Así, la ley fue dada de una manera que provocara esto, que destruyera la confianza propia que reinaba en todos los corazones. La ley fue dada además de una manera en la cual el pueblo entendiera que la justicia de la ley no viene por las obras, sino por el oír esa palabra misma que les declaraba la ley y guardando, atesorando dichas palabras en el corazón. Ahora, habiendo dicho eso,
Leemos ahora en Gálatas capítulo 3 versículo 17, dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. El pacto ratificado por Dios para con Cristo ya había sido ratificado anteriormente. La ley, así como les estaba viniendo a ellos, no anulaba la promesa. La ley no abroga ni invalida la promesa. De hecho, Dios da la ley para que Israel pueda acudir a su Salvador y ser sanado y así hacerse realidad la promesa. Porque es en Cristo, en la simiente, que le es contada descendencia. Es la recepción de la ley en el corazón lo que permite el cumplimiento de la promesa de Dios. Por eso se dice que la ley es el pacto mismo de Dios. La ley para nada y en nada invalida la promesa, sino que es parte de la promesa misma. Así, la promesa de la herencia eterna está contenida en la ley al ser recibida. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? ¿Cómo vive el pueblo de Israel toda esta experiencia? Leemos en Éxodo 20:18 que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El pueblo le pide a Moisés que Dios no les hable más, justamente cuando el pedido de Dios es de que oigan su voz. Y leemos en Hebreos 12:19 que dice, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Y en Deuteronomio 5:23 en adelante nos cuenta, como fue, dice, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Así vemos que Dios da los 10 mandamientos y todos los ancianos y príncipes se acercan a Moisés y le piden que Dios no les hable más. Le ruegan a Moisés que le diga a Dios de que no hablase más. Así vemos que Dios no añade palabra más. Dios hubiera seguido hablándole al pueblo, sin embargo se detiene y no habla, o no añade más a lo que ya ha dicho en los 10 mandamientos. Pero, volviendo al pedido de no querer escuchar más la voz de Dios, ¿acaso recién no habíamos visto que le habían prometido a Dios de que le iban a escuchar y de que iban a guardar su palabra? Así vemos que en apenas 3 días rompieron la promesa que le habían hecho a Dios. Vemos así cómo la promesa del hombre es una promesa de la carne, primero un sí y después un no. Y Dios los entiende en su condición carnal. Sin embargo, cuánto anhela Él de que el corazón de ellos fuera más receptivo a su palabra. Por eso dice en Deuteronomio 5:28, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo. Así se manifiesta el anhelo de Dios de que tuviesen un corazón más dócil para recibir su palabra y atesorarla en su corazón. Y es en este contexto donde Dios les promete de que les levantará un profeta como Moisés y que a las palabras de ese profeta tenían que oír. Y así terminamos la presentación del día de hoy. En la próxima presentación veremos la ratificación del primer pacto, las promesas del hombre para con Dios ratificadas
en el primer pacto, en el pacto viejo. Hasta la próxima.